Buenas, yo me llamo Alejandro López García y mis otros tres compañeros del grupo son Ángel Simeón Murillo Díaz, Abel Puerto Redondo y Marco Sánchez Gómez. Nosotros hemos hecho el trabajo sobre el pimentón de la Vera, un producto de aquí, de Extremadura. Hemos hecho 2 entrevistas a 2 personas que han tenido experiencia y uno sigue teniendo en la fábrica. Las personas tienen la edad de 24 y 73 años y posteriormente vamos a comparar las respuestas de uno con el otro. A continuación vamos a pasar con la primera persona. Buenas tardes, estamos hoy aquí con... Buenas. Estamos con Juanjo Vivas. ¿Cuántos años tienes, Juanjo? Tengo 24 años. Vale, pues entonces hoy estamos aquí con Juanjo, que lleva trabajando algunos años en la fábrica de pimentón. Así es. Y qué mejor que él mismo para conocer el pimentón de primera mano, ¿verdad? Sí, cierto. De antemano agradezco que hayáis contado conmigo para recurrir a vuestra entrevista, a vuestro trabajo. Y nada, yo tengo 24 actualmente y empecé desde los 18, 17, 18, una edad muy temprana, a trabajar, a moverme en este gremio, en este ámbito del pimentón, y la verdad es que no me arrepiento. Yo, te resumo un poco que mi día se basa, más que nada yo me encargo de la zona de envasado, mi fábrica, yo trabajo en la zona de envasado y a veces también ayudo en el control de calidad cuando se requiere. Pero mi principal función es en la zona de envasado. Y nada, más que nada yo de lo que me encargo es pues de revisar el pimentón, de que el pimentón se cultiva, se planta y pasado un tiempo se recoge, se lleva a los molinos se muele y cuando llega molido somos nosotros los que nos encargamos de revisarlo, de que llegue en buen estado, de que llegue sin grumos y que llegue con ese color rojo que le caracteriza. Luego se pasa a las máquinas envasadoras, que son las que los meten o bien en latas o bien en bolsas según el pedido y la cantidad. Hay que estar, sí es verdad que tenemos que estar muy atentos porque si la máquina se atascase por lo que sea, con alguna pepita o algo que no estuviera bien molido o entra humedad, se puede estropear bastante rápido. Hay que limpiar, desde luego, lo más importante también es limpiar la línea para que no se mezclen los sabores. Ya sabiendo que hay dulce, picante y agridulce. Así que eso, lo único así más destacable es que si hay pedidos más grandes, pues toca quedarse más, sobre todo en temporada alta, que suele ser en invierno y otoño, los meses que más trabajo tenemos. La verdad es que es un trabajo bastante físico, porque se requiere bastante fuerza, bastante maña y se echan bastantes horas. Y bueno, es lo único que así más destacable. También hay que ayudar en la zona de almacenamiento, pero bueno, entre todos los empleados pues se saca bastante bien. Vale, pues perfecto. A continuación te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Vale, perfecto. La primera, Juanjo, ¿dónde nace el pimentón de la Vera? Bueno, pues se entiende, por lo general, que el pimentón lo trajo Cristóbal Colón cuando realizó su viaje a las Indias. Lo trajo como una especie nueva que, que él exportó cuando fue a su viaje allí. Vale. Siguiente pregunta. ¿De dónde se extrae el pimentón de la Vera? Pues el pimentón se extrae de pimientos rojos, que suelen estar maduros y hay 4 variedades, la jaranda, la jariza, jeromín y bola. Estos pimientos se suelen secar con leña de encina o leña de roble, que es más que nada esa leña lo que le da ese sabor, ese olor ahumado tan característico. Vale. Juanjo, ¿usas el pimentón normalmente en tu vida cotidiana? Y si lo usas, ¿con qué frecuencia? Pues sí, la verdad es que lo uso y además bastante, la verdad, sobre todo siendo trabajador de una fábrica.
Bueno, pues en mi casa, sobre todo mi madre y mi padre, que son los que suelen cocinar, a mí lo usan bastante, la verdad. Un nombre tampoco hay que usar mucho, pero sí es una especia que, sobre todo en las patatas revolconas, que es un plato típico de aquí, de la zona de la Vera, se suele usar bastante. Las lentejas, a mí la verdad es que me gusta porque es una especia, es un condimento que le da bastante sabor a las comidas. Perfecto. ¿Cómo se empaqueta el pimentón, Juanjo? Bueno, pues el pimentón, la fábrica donde trabajo yo, lo envasamos con latas metálicas, que suelen ser de 70, de 75 gramos, las que se ven en los supermercados, las rojas estas. O depende también, depende si es para la hostelería o para exportarlo, se suele empaquetar en sacos grandes. Desde luego hay que cuidar mucho que no se humedezca para que no pierda color. Vale. ¿Crees que los productos con denominación de origen, como en este caso es el pimentón de la Vera, aportan valor a la cocina española? Pues sí, la verdad es que lo creo porque este galardón, la denominación de origen, te asegura que es un producto auténtico y de calidad. Sobre todo el pimentón lo demuestra, ya que es una especia que lleva mucho proceso de elaboración y además pienso que es claro que aporta valor porque ayuda a mantener sobre todo las tradiciones y pienso que le da un gran prestigio ya no solo a la cocina y a la gastronomía española, sino a nivel internacional. ¿Por qué crees que el pimentón de la Vera es de color rojo tan intenso? Pues el pimentón tiene ese color tan rojo vivo porque los pimientos que se usan son de color muy vivo y ya que si se secan con el humo de la leña conservan ese tono rojizo brillante que los caracteriza. Además, sobre todo el proceso de la molienda, de moler el pimiento, es muy cuidadoso para que no se caliente demasiado el producto y no pierda color, ya que hay que calentarlo siempre a la temperatura exacta para que ni carezca de color ni tenga demasiado color. Y tampoco sea un color tan apagado. ¿Tú conoces la historia del pimentón? Pues sí, la conozco y aquí en la zona de donde yo vivo se dice que fue una mujer que se encontraba un día cociendo unos pimientos y se le pasaron de cocción y se los puso a secar y cuando quiso ponerse a cocinarlos pues los machó y le quedó un polvo que le llamó bastante la atención y pues de ahí se conoce que empezó a expandirse y se conoce la historia del pimentón. Por ahí vaya, al menos por donde la conozco yo. ¿Has visitado alguna vez la comarca de la Vera o conoces cómo se produce allí el pimentón? Pues sí, de hecho sí, porque yo, claro, vivo y trabajo aquí, en la zona de la Vera. Entonces conozco bien el proceso, bastante bien de hecho, desde que se cultiva en el campo, todos los cuidados que eso conlleva, hasta que se seca, hasta que se muele y una vez hasta que llega a la fábrica. ¿Has estado alguna vez en alguna fábrica de pimentón, Juanjo? Sí, he estado en una fábrica porque trabajo en una, vaya. Yo ya, como he comentado antes, me encuentro en la parte de envasado y en el control de calidad, si se me requiere más. Y ya te digo que veo el producto desde que llega a la fábrica, desde que llega molido hasta que se prepara para su venta al público. Ya digo que es un trabajo que es bastante físico, bastante duro algunas veces, pero claro, luego lo agradeces y a mí personalmente pues es un olor al que estoy acostumbrado y me gusta ese olor tan característico. Muy bien. Y por último, Juanjo, ¿cuál es la variedad del pimentón que más te gusta a ti? ¿La dulce, la picante o la agridulce? Pues mira, yo quizá al moverme todos los días con el pimentón y haber visto y haber probado cómo se hace cada una de ellas y olido y todo cada una de ellas, quizá puedas creer que es el agridulce, porque claro, tiene ese balanceo perfecto, ese equilibrio entre sabor y fuerza, aunque para algunos guisos es mejor otro. Pero quizá para mí mejor sea el picante,
ya que a mí me gusta bastante las comidas que pican y el pimentón, el picante, la verdad es que es un sabor que me gusta bastante porque considero que le da bastante sabor a la comida. Desde luego que no sea el principal ingrediente, tampoco hay que echarle mucho, pero sí, la verdad es que es un sabor, el picante, el que más me gusta. Pues perfecto, Juanjo. Hasta aquí hemos terminado ya con las preguntas. Perfecto, pues muchas gracias. Que Pues os nada, haya, muchísimas gracias, Juanjo. espero que os haya servido y nada, un placer. Vamos a pasar con la segunda persona. Mi nombre es Pedro Antonio y tengo 73 años. Bueno, pues hoy estamos aquí con Pedro y vamos a hacer unas preguntas sobre el pimentón. Vamos con la primera pregunta. ¿Dónde nace o de dónde proviene el pimentón? El pimentón de origen se cree que lo trajo Colón en sus viajes en el tiempo del descubrimiento de América. Vale. ¿Sabe de dónde se extrae el pimentón de la Vera? El pimentón de la Vera se extrae de una planta que se llama la pimentera y lleva un proceso de elaboración. Vale. Tercera pregunta. ¿Usas el pimentón normalmente en tu vida cotidiana? Sí, hay determinados platos o cocinas que se acompañan con el pimentón como ingrediente auxiliar. Vale. ¿Dirías que lo usas la mayor parte de los días de la semana? No, se usa en determinados platos solamente. Vale. Cuarta pregunta. Si tuvieras que inventar una receta nueva con pimentón, ¿qué harías o qué se te ocurriría hacer? Generalmente intentaría que fuera un plato de carne, que enriquece bastante su sabor el pimentón. Vale. Pregunta número 5. ¿Crees que los productos con denominación de origen, como es el caso del pimentón de la Vera, aportan valor tanto a la cocina española como a nivel internacional? Creo que sí, puesto que para conseguir un producto, su denominación de origen debe ser de una calidad media alta. Y siendo así, con una buena materia prima, pues se consigue una cocina de calidad. Vale. Pregunta número 6. ¿Por qué crees o por qué puedes llegar a pensar que el pimentón de la Vera es de ese color rojo tan intenso, ese color rojo característico que tiene? El pimentón cambia de color o su rojo se hace más intenso tras su proceso de secado, que suele ser ahumado. Y una vez que ahumas el pimentón, toma un color rojo más intenso. Vale. Pregunta número 7. ¿Sabes la historia del pimentón? Tengo alguna ligera noción. Vale, pues si tienes idea o la sabes, cuéntanos un poco sobre esa historia. Me imagino que usted se está refiriendo con la pregunta al proceso de fabricación del pimentón. El Sí. proceso de fabricación del pimentón, una vez que se recolecta de la planta llamada la pimentera, primero se seca, puede ser secado al aire, puede ser secado por medios mecánicos o puede ser ahumado. Luego pasa el proceso de despezone, que es quitarle el pezón separar el pezón del pimiento. El pezón es el trocito verde que lo une a la pimentera, y luego después viene lo que es la molienda, que es el secado, y después la diferente fabricación según los diferentes tipos de pimentón. Lo hay dulce, agridulce y picante. Vale, número 8. ¿Has visitado alguna vez la comarca de la Vera o conoces cómo se produce allí el pimentón? Sí, he visitado y conozco cómo se produce el pimentón. ¿Podrías darnos alguna indicación de cómo se hace el pimentón?
cómo se produce el pimentón? Hay cooperativas que lo recolectan, cooperativas que se lo compran a los recolectores y después esas cooperativas suelen llevarlas a los molinos y en los molinos es donde la materia prima se muele y da lugar al producto acabado que es el pimentón, donde se muele, se envasa y se comercializa. Vale, pregunta 9. ¿Has estado alguna vez en alguna fábrica de pimentón? Sí, Vale. Y por último, pregunta 10. ¿Qué variedad del pimentón te gusta más? ¿Dulce, picante o agridulce? a mí personalmente el que más me gusta es el picante, aunque el de mayor uso es el agridulce. Vale, pues muchas gracias, Pedro, eso es todo. De nada. Hola, soy Abel y para concluir me gustaría destacar con las respuestas que nos han ofrecido las dos personas entrevistadas, en donde nos han dejado más claro y nos han aportado suficiente información para conocer un poco más este producto, ya que se trata de personas que provienen de la zona de La Vera y tienen muy cerca este producto, por lo cual lo conocen bastante bien. Como pequeño aspecto que se puede comentar, se nota la diferencia de las personas, ya que la persona más mayor tiene más conocimiento o sabe con más seguridad lo que está respondiendo. Yo soy Ángel Simón Murillo Díaz y en este trabajo hemos aprendido bastante cosas sobre el pimentón, tanto yo como mis compañeros, cosas nuevas que antes no sabíamos, como por ejemplo que lo trajo Colón de su viaje de las Indias, que el pimentón surge de una planta llamada la pimentera, y también hemos conocido bastantes cosas sobre cómo se trabaja en una fábrica, cómo se trabaja ahora, antes, bastante datos curiosos del trabajo en una fábrica que ni yo ni mis compañeros sabíamos. Y ojalá vosotros también hayáis aprendido bastante con este trabajo como nosotros.